nosotros seguimos aquí en nuestra serie de Navidad, una serie que nos ayuda a recordar que todo se trata de Cristo, ¿cierto? Nosotros hoy día vamos a conversar un poco sobre la historia de la Navidad. Fíjense que yo creo que probablemente no nos han contado la historia entera cuando nos cuenta la historia de la Navidad, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Seamos honestos. Cuando vamos ahí a ver el relato del nacimiento de Jesús, nosotros damos por sentado una serie de cosas, pero que si fijamos con atención nos vamos a preguntar, ¿pero por qué? Es interesante porque los eventos narrados ahí por Lucas y por Mateo en el nacimiento de Jesús dan por sentado ciertas expectativas que la gente tenía. Y es muy interesante, por ejemplo, cuando el ángel dice a María que ella se iba a quedar embarazada y el hijo iba a ser el Hijo del Altísimo, que iba a librar al pueblo de sus pecados. La primera pregunta que hace María no es sobre ¿qué onda, Hijo del Altísimo? No, es ¿pero cómo voy a quedar embarazada? Yo me imagino, ¿no? El ángel hablando con María y le dice, María, vas a quedar embarazada. Y en ese momento ella quedó ahí, ¿cierto? ¿Cómo eso? Y el ángel siguió hablando porque su hijo va a ser el Hijo del Altísimo, que va a hacer esto y esto y esto y esto. Y al final ella pregunta, pero vuelve al inicio, ¿cómo es eso de que voy a quedar embarazada? ¿Cómo es posible? ¿Cierto? Hay un montón de cosas en esa historia, en el mismo texto que hemos leído de Zacarías, que habla un montón de cosas y uno se pregunta de dónde vinieron todas esas expectativas mesiánicas que esa gente tenía. Por lo tanto, para entender lo que significó para ellos el nacimiento de Jesús, tenemos que volver un poquito, ¿no? Y es tan así que el mismo libro de Mateo siempre enfatiza la idea de que lo que pasó sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio de los profetas. Entonces, habían profecías de por medio cumpliéndose ahí. Tenemos que volver a ver qué profecías son esas. Es interesante que nosotros pensamos ya, volver hasta dónde, ¿cierto? Tenemos que volver al inicio de esa historia, de por qué el pueblo de Israel esperaba un libertador, por qué ese pueblo y no otro, ¿cierto? Hemos comenzado el domingo pasado sobre por qué Cristo tenía que venir, cuál es la causa principal, pero ahora vamos a comenzar a ver ese domingo y el domingo siguiente, cómo fue que se desarrolló esa venida de Cristo en la historia, ¿cierto? Por eso vamos ahí a donde la historia explica la historia, el texto de Génesis 12, ¿cierto? Y es un texto muy importante porque el libro de Génesis, que cuenta el inicio de la humanidad, del capítulo 1 al capítulo 11, habla de la humanidad como un todo, de toda la humanidad, de todo el género humano. Pero a partir del capítulo 12 hasta el final, se va a concentrar en un pueblo específico, en la historia de personas específicas, de una nación específica. Y va a ser el pueblo de Dios, ¿cierto? Algo ya se nos había adelantado Dios en Génesis 3, cuando dijo que Él pondría enemistad entre la mujer, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Claramente Dios dijo que iban a haber dos tipos de personas en el mundo, los enemigos de Dios y el pueblo de Dios, punto. Aquí es donde Él va cumpliendo un poco en partes este texto de Génesis 3:15. ¿Y por qué ese texto es importante? Quizás alguien más va a decir, pero pastor, nosotros estamos en época de Navidad, ¿cierto? Y en época de Navidad nosotros no hablamos de otros textos que no sean los textos que son los primeros capítulos de Mateo o Lucas, o cuando mucho Juan 1, ¿cierto? Se hizo verbo. ¿Por qué vamos a hablar de Génesis? Ya por 2 domingos consecutivos, si estamos hablando de Jesús. Primeramente, todo se trata de Cristo. Segundo, la Biblia entera apunta a Cristo. La historia de Cristo comenzó mucho antes de su nacimiento o de su encarnación. Por eso es importante entender eso. A partir del rato de Génesis 3:15, yo puedo entender, primeramente, por qué toda la Biblia casi habla del pueblo de Israel, ¿cierto? Por eso, por lo que vamos a ver aquí. También explica el origen, el propósito y la naturaleza de este pueblo, que por consecuencia es este pueblo, nosotros, ¿cierto?
Entonces, para saber quiénes somos, tenemos también que volver a estos inicios. Y explica obviamente el motivo por el cual el pueblo esperaba un Mesías redentor. Ese concepto mesiánico, que es sumamente presente en muchas culturas en el mundo, si no todas, está claramente desarrollado y es por causa de este Cristo que existe ese concepto en otras culturas. Así que vamos a entender un poco ese texto. El texto dice, Génesis 12, 1-3, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ese texto nos ayuda a entender los 4 principios fundamentales del plan de redención de Dios. 4 principios fundamentales para entender el plan de redención de Dios. A la luz de estos principios podemos entender cómo la redención de Dios se desarrolló en la historia. Básicamente nos ayuda a entender cuál es la historia bíblica. Nos ayuda a entender qué tipo de Salvador, de Redentor es Cristo. Nos ayuda a entender hacia dónde apunta la micro espiritualmente. Así que son muy importantes. El primer principio que ese texto nos enseña es el principio bíblico, teológico de la tierra. No de la tierra, planeta Tierra, ¿no? Ni de la tierra así como de la arena, del polvo, no. Tierra como territorio, ¿cierto? Como pertenencia. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Claramente, ese es el primer orden de Dios a Abraham. Deja tu tierra, deja tu familia, deja tus parientes y vete a la tierra, a una otra tierra que yo te mostraré. Abraham era un personaje que vivía originalmente en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, bastante al norte de donde está ahí el territorio bíblico que conocemos, ¿no? Era así descendiente de Set, era así descendiente de Sem, o sea, vino del linaje que adoraba a Dios, básicamente, pero no necesariamente era un adorador de Dios. O sea, Dios no se le acercó a Abraham porque, Abraham, tú eres un hombre muy espiritual, muy bondadoso, bueno, santo, justo. No, era de hecho idólatra como era idólatra su padre, ¿cierto? Se acerca el Señor a Abraham y lo llama, lo separa y le da un orden bastante claro. ¿Cuál era el orden? Dejar. Deja tu tierra. Orden de Dios fue romper con su pasado, romper con su estado de seguridad. Y fíjate cómo eso es importante. Imagínate ustedes la conversación de Abraham con Sarai, su esposa, en esa noche, ¿cierto? Mira, mi amor, nosotros tenemos que irnos de acá. ¿Para dónde? No sé. ¿Pero por qué? Es que Dios me dijo. Y me dijo que si yo voy, Él va a hacer de nosotros una gran nación. ¿Cómo qué? 2 adultos mayores. Él tenía 75 en ese entonces. Ella tenía sus 60 años. Ya no tenían, ella era estéril. Las condiciones naturales para el embarazo serían imposibles. Y Dios viene con una promesa del tamaño del mundo y le pidiendo, deja todo y sígueme. Así como, ya, ahora, al tiro, deja todo y sígueme. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Imagínate ese diálogo matrimonial. No fue fácil, ¿no? Porque no solamente eran los dos, como nosotros, hacemos una maletita con rueditas y nos vamos al aeropuerto. No, era empacar todo. Empacar todo, estamos hablando de cientos de animales, de cientos de funcionarios, de siervos, y ir a un mundo donde no existía policía, donde no existían ejércitos así como que protegen las vías. No, era entrar en un camino, estar sujeto a todo lo que pudiera pasar, todo tipo de violencia, persecución, muerte, robos, afines. Entonces era algo grande, más aún, era dejar hacia atrás su cultura, dejar hacia atrás su familia, dejar hacia atrás su historia. Después de 75 años de vida, no eran lolos, no estaban iniciando una jornada, ellos estaban más caminando para el final de ella, y el Señor dice, déjalo todo. Pero le promete una tierra, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios haya dicho, deja tu tierra y vete a otra tierra? ¿Qué significa teológicamente eso? Primeramente, significa que es el cumplimiento en partes de
de lo que Dios había dicho o había hecho con Adán y Eva. ¿Qué es lo que pasó cuando el hombre pecó? Dios los expulsó del Edén, ¿sí o no? El hombre entonces desde ese momento pasó a ser un desterrado en el mundo. El Señor entonces se acerca a Abraham y dice: el Edén ya fue, pero estamos trabajando en una otra tierra donde haya comunión perfecta. Para allá vamos. Esa promesa que Dios dio a Abraham, ella se cumplió parcialmente con Josué, donde ellos dominaron ahí muchos años después, ¿cierto? Y fíjate que ese concepto de la tierra calzaba con la historia y con lo que ellos conocían como realidad con relación a la caída del ser humano, porque el jardín que Dios había creado no era así como un jardín como el jardín botánico, ¿cierto? El jardín que Dios creó era un espacio físico, cerrado, protegido, especial, para el encuentro del hombre con Dios, para la existencia y la paz y la comunión del hombre con Dios. Era un templo. Era en ese lugar donde habitaba la paz de Dios, en ese lugar donde habitaba la gracia de Dios. Cuando hablamos de tierra, tenemos que tener eso en mente. En ese Edén, ese lugar donde haya armonía, no solamente armonía en todos los sentidos, emocional, social, física, espiritual, con la creación, unos con otros, con Dios, ahí, en ese lugar, como que ese lugar es un lugar mágico. Pero el ser humano pecó y fue expulsado de este lugar. Y ahí, ¿qué hace el ser humano? Empieza a construir ciudades. ¿Qué son las ciudades? Las ciudades son lugares amurallados donde el ser humano dijo: aquí no manda Dios, aquí mando yo. Es por eso que los seres humanos pasaron a nombrar las ciudades con sus propios nombres. ¿Por qué? Yo soy el dueño de este territorio. Yo tengo aquí la soberanía. Aquí no se relaciona con Dios. La paz y el orden lo determino yo. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? Toma a su pueblo que estaba desterrado, dividido por estas ciudades humanas, y dice: no, yo voy a dar un territorio para ustedes. Y la promesa entonces de la tierra era parte de la esperanza de restauración de la armonía perdida. Por lo tanto, apuntaba a eso, ¿cierto? Y fíjate que ¿cómo el Antiguo Testamento, cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo? En Hebreos, el autor dice: por la fe a Abraham, cuando llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, la cual Dios es arquitecto y constructor. Según Hebreos, vemos que la ciudad que esperaba, la tierra que prometió Dios a Abraham, no era esa Canaán, esa franja de Gaza solamente. Eso era un símbolo de la posesión final. Por eso que más adelante Hebreos va a decir que todos esos héroes de la fe, no alcanzaron lo que se les había prometido para que ellos con nosotros fuéramos también agraciados. Es decir, la promesa de la tierra tiene que ver con nosotros. ¿Y qué tiene que ver eso con la Navidad? Fíjate que Cristo vino para redimirnos y para llevarnos a esa definitiva habitación, a esa tierra donde reina la paz de Dios, al lugar donde habita la gracia y la presencia de Dios. A eso vino Jesús, para llevarnos a la casa, a nuestra casa, al lugar donde nosotros nos encontramos con nosotros mismos, al lugar donde la plena humanidad se vive en la presencia de Dios. No al jardín perdido, sino que a la ciudad celestial. Eso quiere decir que nosotros somos aquí peregrinos en esta tierra, en ese planeta, en ese tiempo. Quiere decir que nosotros estamos acá, no solamente de pasada, pero debemos entender que cuando vemos a Jesús naciendo en un pesebre, pobre, muriendo entre criminales, aquí, claramente, eso muestra que, como Él dijo, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo,
quizás no había nacido en el pesebre, ni muerto en la cruz. Mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús, la tierra que Jesús tiene, el lugar de encuentro nuestro con Dios, está siendo preparado por Él. Esa es la esperanza que Él vino a traer. La esperanza definitiva de la tierra que Él nos prometió. Y fíjate que esa esperanza de tierra debiera hacernos reflexionar en esta Navidad sobre las pasiones que nosotros tenemos y que nos hacen aferrar tanto a este mundo. Mucho se habla de la Navidad como la época del consumismo. Pero pensemos por un instante que tanto nosotros somos o estamos enamorados por las cosas de este mundo, por las cosas de esta tierra, por nuestras ideologías, por nuestra comodidad. Cristo vino para que podamos juntar tesoros no acá, sino que en el cielo, en la tierra donde Él tiene preparada para nosotros. Tierra es el primer concepto. El segundo concepto que el texto nos muestra es el concepto de pueblo. Dice Dios a Abraham: haré de ti una nación grande. El hombre era viejo, el hombre ya no tenía condiciones de tener hijos porque su esposa era estéril. Y el Señor solo le promete: no solamente vas a tener un heredero, vas a salir de ti una nación. Después el Señor va ampliando ese concepto. Esa promesa de pueblo es la base de todas las promesas. Porque ¿qué sentido tener tierra si no tienes un pueblo? ¿Cierto? Y todas las promesas de bendición es bendición para este pueblo. Entonces aquí es el punto principal de las promesas de Dios. Y es por eso que debemos poner atención acá. Esa promesa fue obviamente parcialmente cumplida biológicamente. Después de muchos años, Abraham tuvo un hijo biológico con su esposa Sarai y lo llamó Isaac. Y ese hijo fue su heredero. Él nunca vio la multitud de personas, él nunca vio eso, al menos con sus ojos físicos. Él vio, como dice la Escritura, por la fe. Claramente ese texto apunta a una acción de Dios, porque Dios no dice: y tú serás un pueblo. Dios dice: haré de ti un pueblo. Es un pueblo hecho por Dios. Un pueblo hecho por Dios. Guarden eso. Un pueblo hecho por Dios. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios porque es un pueblo hecho por Dios. El hecho de Dios tomar a un hombre anciano, una mujer estéril y hacer de estos una nación contra todas las posibilidades humanas, físicas, biológicas, históricas, eso muestra que es Dios intencionalmente actuando, formando Él su pueblo, separando de entre los pecadores por su única gracia aquellos que Él quería salvar. Claramente es una manifestación de la gracia de Dios. ¿Qué significa entonces la formación de este pueblo? Primeramente era la puesta en marcha de lo que Dios había dicho en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Qué significa eso? Dios estaba diciendo que Él iba a llamar desde los descendientes de la mujer un pueblo. Básicamente era eso, ¿cierto? Y ese pueblo sería enemigo de los enemigos de Dios. También todo el proceso de redención estuvo siempre vinculado a la venida de un descendiente, porque ya dijo el Señor: una semiente, un descendiente de la mujer vendría. Entonces había esa expectativa de que iba a venir a alguien. Obviamente, para que hubiera o existiera esa posibilidad, tenía que haber un pueblo, ¿cierto? También Dios no creó solamente el ser humano, Dios creó la sociedad. Nuestra mentalidad sumamente individualista mira la creación como si fuera la creación de un ser. Pero Dios no creó meramente un ser. Dios creó el género humano, la sociedad humana. ¿Qué significa eso? Desde el principio, cuando Dios crea el ser humano, Dios crea un pueblo, el pueblo humano, el pueblo de Dios, en la tierra de Dios, que vive con Dios. Eso fue la creación. Dios creó un pueblo. En ese pueblo hay armonía, paz, justicia, cuidado mutuo, unión con Dios, unión con la creación. Esa fue la sociedad que Dios creó. Nosotros todos anhelamos esa sociedad, pero hemos sido expulsados del lugar de la presencia de Dios por culpa de nuestros pecados. Y estamos entonces nosotros tratando de recrear el pueblo de Dios con nuestras propias manos, lo que es imposible. Cuando el ser humano se rebela contra Dios, ¿qué es lo que el ser humano hace? Él crea el antipueblo, la antisociedad. Eso es.
Eso es el mundo hoy. Por eso los países peleanse unos contra otros. Y dentro de los países la gente se pelea entre distintos partidos. Y dentro de los partidos con distintas ramas. Y dentro de las ramas con distintos intereses. Y dentro de las casas cada uno pelea uno con otro. Hermano contra hermano, marido contra esposa. Incluso uno se pelea consigo mismo, con sus crisis, con sus dramas. Estamos nosotros en constante pelea unos con otros. Es la antisociedad que vino Cristo a traer. Vino a traer la paz por medio del pueblo que Él iba a formar. En la redención nosotros vemos cómo Dios vino a crear un nuevo pueblo, el pueblo del pacto. Él viene a sacar de entre sus enemigos, todos eran sus enemigos, a quienes Él quería salvar, para formar con ellos esta sociedad que fuera el receptáculo de su gracia. Ellos iban a recibir su ley, su presencia, su atención, su amor, su protección. Eso es. Y Cristo sería la cabeza de este pueblo. La esperanza de Cristo en el Antiguo Testamento y la fe en Cristo en el Nuevo Testamento. La formación entonces del pueblo implica que Dios estaba dando a este grupo de personas una nueva identidad. Ya no de simplemente pecadores desechados, sino que hijos de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con Navidad? Cristo vino para rescatar su pueblo. Él vino para rescatar a aquellos que son suyos. La formación del pueblo es parte del proceso de formación. La salvación se da en el marco de esa formación de este nuevo pueblo. Y ese pueblo es sacado de entre los demás pueblos para dar un testimonio al mundo de que hay un Salvador y que también hay un juicio. La función del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era vivir según la ley para dar testimonio a las naciones de lo justo que era Dios, para que ellos pudiesen venir a Jerusalén y adorar a este Dios verdadero. Pero también para dar testimonio a las naciones de que aquellos que se rebelan contra Dios serán juzgados y condenados porque solo Él es Dios. Esa era la función del pueblo. Sigue siendo la función también de la iglesia, de dar testimonio de que solo en Jesús hay salvación y fuera de Jesús hay condenación. El mensaje de la iglesia es un mensaje claro, es un mensaje sin volteretas, es un mensaje que no va a agradar a ambos lados. Porque si está agradando a todos, está desagradando a Dios. El mensaje es claro, solo en Jesús hay salvación. Y la salvación de Dios se manifiesta por medio de la formación de este nuevo pueblo. Por eso Juan dijo que Él vino para los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni de los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Quiénes son esos que nacen de Dios? El pueblo que Dios está formando. Rescatar el concepto de pueblo en la Navidad significa depositar nuestras esperanzas en esa nueva sociedad que Cristo está formando, llamada iglesia, la novia de Cristo. Significa abandonar los proyectos individualistas o incluso proyectos colectivistas que rivalizan con el plan de Dios en el mundo por medio de la iglesia. Significa abandonar todos esos conceptos antisociedad, antipueblo, todo lo que atenta contra Dios gobernando. Un ejemplo concreto significa que en tu casa gobierne Cristo, no tus pasiones, no tus anhelos por seguridad, consumo, paz, Cristo. Es así como nosotros comenzamos a experimentar el concepto de pueblo de Dios, desde nuestras casas hasta la iglesia y en la sociedad. Significa recordar también la importancia de la mutualidad, de cuidar del otro, de servir al otro, de bendecir al otro. A veces nosotros podemos llegar a la iglesia muy heridos y necesitamos ser cuidados. Y pasamos siendo cuidado. No queremos cuidar a nadie, queremos solamente que nos halaguen, que nos cuiden. La comunidad es el ambiente donde yo cuido a otros mientras otros cuidan de mí. Ese es ser comunidad, ese es ser pueblo. Porque ahí, como dice el Salmo, donde habita el pueblo de Dios, ahí derrama el Señor su bendición. Pero el texto no solamente habla de pueblo, habla muchísimo de bendición. Mira, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Claramente, la palabra bendición es la que más aparece acá, o la palabra clave al menos que más aparece acá. Aparece 5 veces en esos 3 versículos. En los 11 primeros capítulos de Génesis apareció también solo 5 veces.
Mira el énfasis, la importancia que Dios da aquí. Esa promesa que Dios da aquí de bendecirlo es que da fuerza y sentido a la promesa anterior, porque ¿qué sentido tiene ser un pueblo sin la bendición de Dios? ¿Cierto? O sea, un pueblo para ser destruido como los demás. Así que Dios creó un pueblo para bendecirlo. Ese es el mensaje. Dios creó un pueblo para bendecirlo. Fíjate que Dios dice que Abraham sería bendecido personalmente. Él sería bendecido. Aquí vemos el cumplimiento de esa promesa cuando Abraham prospera, cuando él derrota a sus enemigos, cuando él no muere por cuenta de los ataques, las trampas, etc. Pero también dice que él sería instrumento de bendición a otros, directa o indirectamente. Él bendeciría a otros. Como bendijo a su sobrino, bendijo a ciertos reyes con los cuales él tuvo contacto, él bendijo a otros. Era un canal de bendición directamente a otros, pero también sería un canal indirecto de bendición, porque dice que bendeciré a los que te bendigan. Entonces los que quieren el bien y que oran por él serían bendecidos por Dios. No era una acción de él, sino que una acción de Dios, una bendición, por decirlo así, indirecta. Pero en una escala más amplia, Dios dice que por medio de Abraham se bendecirán todas las familias de la tierra. Si fuéramos nosotros en ese momento, podríamos decir a Dios: creo que te exageraste un poquito, ¿no? O sea, es como mucho, como todas las familias de la tierra. Claramente Dios estaba hablando de promesas para Abraham, que Abraham no viviría para verlas. De eso estaba hablando Dios. ¿Qué significa bendición acá? Nuestro mundo contemporáneo ha cambiado un poco el significado de las palabras. ¿Pero qué significa bendición? Primeramente, sí significa prosperidad económica, material. Significa también fertilidad, significa también victoria. Todo lo que trae poder para la vida, ¿cierto? Entonces Dios dijo a Abraham que Él iba a dar a Abraham prosperidad económica. ¿Por qué? Porque en aquel contexto, ojo, la prosperidad económica para el pueblo. ¿Por qué? Porque esa era como la señal para naciones paganas que veían a los dioses, a las divinidades, como aquellos que dan de comer a las personas, que solamente el Dios de Israel es el verdadero Dios. Porque ahí hay prosperidad, es decir, ahí hay crecimiento, ahí hay gracia de Dios. Ese es el significado. También fertilidad, la multitud de hijos que podría venir por medio de él. Esa era la bendición que Dios estaba dando. Pero también el significado teológico es de esta paz con Dios. Fíjate que lo que tenía Adán y Eva en el Edén era ¿qué? Esa bendición, porque Dios creó al hombre y la mujer y los bendijo. Esa bendición era para tener hijos, era para disfrutar de la paz y de la armonía entre ellos. Esa bendición era para disfrutar de la creación, para pasarla bien. Fíjate que Dios es el mayor interesado en hacernos pasarla bien. Aquí, por medio de esta bendición, para Abraham significaba que todos los recursos divinos estaban disponibles para él. Y que toda esa gracia derramada sobre él, al fin y al cabo, terminaba apuntando para Dios, porque la gente iba a ver, pucha, hay un loco que anda ahí con una multitud de gente, de bienes y cosas, que es muy rico, como que es como el sol lo sigue. Nosotros conocemos la nube que sigue a uno, ¿no? Que está con mala suerte, así como que hay una nube lloviendo que le sigue así. Abraham era al revés, como que todo le va bien. Él hace un hoyo y sale agua. La gente le roba el pozo, le abre otro y sale agua de nuevo. Y él compra animales y tiene más animales, y él pierde animales y gana más animales. Sale a la pelea con 10 reyes y gana de los 10. Así como imbatible. Todo eso para mostrar al Dios de Abraham. Bendición aquí tiene sentido también escatológico, obviamente, porque dice, va a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Estaba claramente apuntando a Cristo. ¿Por qué? Porque por medio del descendiente de él iba a venir aquel que iba a ser la bendición final, es decir, aquel que iba a proveer la paz y la dicha última, que es la vida con Dios, que es Cristo,
¿Qué tiene que ver esa bendición con la Navidad? Parece un poco claro, ¿no es cierto? Toda bendición que Dios prometió a Abraham estaba en Cristo. Toda la bendición que él experimentó momentáneamente, que el pueblo experimentó en su historia, servía para apuntar a Cristo. Cualquier dicha, cualquier alegría, era una microexpresión de la máxima alegría que ellos encontrarían en Cristo y nosotros encontramos en Cristo. En Cristo estaba la vida misma, la dicha absoluta. Por eso que Juan dice, alabado sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, o Pablo, ¿no? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda la bendición espiritual en Cristo. ¿A quiénes ha bendecido? ¿A Abraham? No, a nosotros. En Abraham nosotros tenemos esa bendición. La bendición que Pablo habla aquí es la bendición de Génesis 12. Es por eso que Juan dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Decir que Cristo es la bendición de Dios para la humanidad, es decir, que solo por medio de él tenemos paz con Dios. Esa cuestioncita de la lista de los que se portaron bien en el año no funciona con Dios. Quizás el fin de año es el momento de reflexión. ¿Qué hice este año? ¿Cómo me fue? ¿Actué bien? ¿Actué mal? Y uno hace eso con una expectativa de autosalvación también. Micro, pero es parte de esto. Pero debemos recordar que Cristo es la dicha, Cristo es la bendición. Cristo es lo que me puede traer paz con Dios. Si yo espero que haya armonía en mi familia, armonía en mi corazón, en mis pensamientos, que haya armonía en la iglesia, en el país, en el mundo, tengo que recordar que Cristo es esa armonía prometida. Cristo es esa paz, ese shalom, ese ordenamiento de todas las cosas. También en la Navidad debemos recordar que Cristo es nuestro tesoro, es nuestro regalo. Se habla mucho de los regalos, ¿no? ¿Qué regalos vamos a compartir? ¿Cierto? Pero aquí vemos Cristo como Él es el regalo prometido, definitivo, final, que nuestra alma más anhela. Él es la bendición última. Y el nacimiento de Cristo es la llegada del regalo. Yo no sé cómo son ustedes, pero a mí no me gusta mucho comprar por internet porque tengo que esperar. Me carga esperar. Si hay la opción de despacho a domicilio o de retiro en tienda, yo voy al tiro. Y si compro por despacho a domicilio, 2 minutos después de la compra yo estoy haciendo el seguimiento. Ni siquiera llegó el pedido a la tienda, pero ya estoy ahí esperando, ¿no? A ver, dando a actualizar para ver si... Poco ansioso, nada más. Pero imagínense esperar por tanto tiempo la llegada de este que iba a poner orden en todas las cosas. Y llegó el momento. Y María va a hacer el unpacking de Jesús, ¿cierto? Va a ser así como abrir la cajita. Y llegó. Y vino. ¿Y cómo será eso? Esa alegría de recibir el regalo y de abrirlo y de disfrutarlo y decir, ya está, ya es. Esa es la alegría de la Navidad. La bendición última llegó de verdad. La promesa se cumplió. Ya no es una expectativa que yo esperaba en el futuro. ¿Será que voy a ver o no? Ya está. Entender Cristo como la bendición es ver también en la iglesia el canal de esta bendición al mundo, porque no es solamente para mi disfrute personal. Esa bendición me hace hablar al mundo de la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nuestras vidas, llevando al mundo para que donde haya oscuridad haya paz, donde haya guerra haya perdón, donde haya muerte haya vida. Somos llamados a llevar la redención, redimiendo el mundo por medio de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Pero el texto termina apuntando obviamente a la fe. El versículo 4 deja en evidencia lo que los versículos de 1 a 3 ya nos llamaban atención. Es que Abraham tuvo que creer en Dios. De hecho, él creyó en Dios. El versículo 4 dice que él partió como el Señor le había ordenado. Así como si fuera fácil. Ok. Sal de tu tierra, abandona todo, junta a su mujer, sus cosas y vete. ¿Para dónde? No sé, pero tú vas a ver ahí en el camino, te voy a mostrar. Obviamente que fue una decisión muy, muy difícil.
Lo que Dios prometía era imposible, era exagerado, era demasiado grande, era una cosa así como de otro planeta. ¿Qué es lo que hace Abraham? Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo va a ser eso? Pero es que, pucha, ya soy viejo. Acuérdense ustedes de Moisés. El Señor le dice, oye, anda y dice al faraón que saque mi pueblo de ahí. No, Señor, ¿sabe qué? Es que, pucha, que yo no sé hablar. ¿Y qué le voy a decir? Y la gente no me cree. ¿Qué le voy a decir que se le apareció? La gente va a decir, no, está ahí drogado. No viste nada. ¿Cómo que voy a sacar? Más encima yo me quiere matar ahí. No, tengo una mala historia, ¿tú no sabías? Y todas las excusas que inventó Moisés para no ir. ¿Qué hace Dios aquí con Abraham? ¿Qué hace Abraham? Abraham no contesta, Abraham no pregunta, Abraham simplemente junta sus cosas y va. ¿Tomó tiempo? Sí, ya, no fue así como, ya, mañana siguiente voy. Históricamente, probablemente el llamado de Dios se dio mucho antes, cuando él estaba en Ur, y él todavía se cambió junto con su padre a una otra ciudad, en Harán, y ahí en Harán su padre murió, y ahí entonces él ya, ahora sí que murió el viejo, voy. Y ahí es donde emprende el viaje en obediencia a Dios, pero sí en completa obediencia, porque lo que Dios le había prometido era bastante difícil, ¿cierto? Claramente, las promesas que Dios había hecho eran promesas que no se cumplirían mientras él viviese. Así que Dios le prometió un montón de cosas, pero no para él. Y ahí es donde nuestro corazón orgulloso y egoísta piensa, yo me voy a sacrificar y ni siquiera voy a vivir esas cuestiones. No, chao con eso. Pero Abraham no pensó solamente en él, ¿cierto? Claramente, Abraham creyó en Dios y como dice el texto bíblico, y Dios tomó su fe como justicia. ¿Por qué la fe de Abraham era tan importante? Primeramente porque el pecado de Adán y Eva fue de no tener fe en las palabras de Dios. Ellos creyeron en las palabras de Satanás. Por eso estamos como estamos. Por no creer en Dios. ¿Qué es lo que hace Abraham? Lo opuesto a que hizo Adán y Eva. Ellos, o Abraham en el caso, creyó en lo que Dios dijo contra todo el contexto. Adán y Eva tenían todo el contexto a su favor, pero creyó en Satanás. Por eso ese texto es tan importante. Esa es la correlación acá. Una vez muertos nuestros pecados, el ser humano ya no tenía mucho más que hacer para salvarse a sí mismo, dependía totalmente de Dios. Ahora la fe se hacía mucho más necesaria, o sea, si Dios no hace algo, y si yo no creo que Él está haciendo algo, no hay cómo funcionar ese proceso de redención. También, por medio de la fe de Abraham, Dios hizo con que su descendencia disfrutara de la restauración del Edén caído. Fíjate que ellos experimentaron tierra, protección, paz. Era una fracción de lo que había en el Edén y de lo que habrá en la ciudad santa. Dios les entregó sus leyes, Dios les entregó su presencia para ellos, para que ellos disfrutasen de ese Dios. Pero ¿qué es lo que Dios determina como exigencia para ellos? Que crean en Él. Por eso, la fe era lo opuesto a lo que hizo Adán y Eva. Y era lo único que podrían hacer ellos frente a la gracia de Dios. Esa fe entonces viene a combatir esa idea de que el cristianismo es como una religión como las demás. Es decir, si te portáis bien, Dios te bendice. El cristianismo no es así. Porque Dios no espera nuestro comportamiento para entregar bendiciones. Él entrega bendiciones y dice, cree. Incluso da la fe con la que yo necesito creer. Esa fe destaca que al pueblo que Dios llama, que Dios está formando, Él demanda una relación personal. Porque una relación impersonal es una relación comercial. Dios me da si yo me porto bien. Es comercio. Una relación personal significa confianza. ¿Crees en mí? ¿Crees que yo soy lo que yo digo que soy? Cuando las personas se casan por fe. Porque hay una promesa de que el otro es eso, ¿cierto? Mi abuelo se casó 2 veces sin haberse divorciado ninguna. Él se casó por segunda vez, era un bígamo, ¿cierto? La segunda esposa obviamente no sabía del primer matrimonio. Y los hijos del primer matrimonio no sabían del segundo, obviamente. Para no confundirse, él empezó a nombrar los hijos del segundo matrimonio con los mismos nombres de los hijos del primer matrimonio. Por eso que mi papá y mi tío tienen literalmente el mismo nombre y los mismos apellidos. La señora con la cual mi abuelo se casó, la llamamos abuela María, ella no sabía
¿quién era mi abuelo cuando se casó con él? Ella se casó por fe. Ella creía que él era un hombre libre, ¿cierto? Soltero o sin compromiso, sin hijos, ¿cierto? Ella creyó que él era una cosa que él no era. Todos los matrimonios funcionan a la base de la fe. Yo creo que tú eres así. Y yo confío en esto. Me lanzo, ¿cierto? Algunos funcionan, otros no, pero esa es la base de cualquier relación humana. Fe, ¿cierto? Incluso para trabajar uno cree en la idoneidad del empleador. Fe. La base de la relación con Dios es fe. Yo tengo que creer que Dios es Dios. Por eso, ¿qué es lo que tiene que ver la fe con la Navidad? También es bastante obvio. Cuando vemos ahí, en todo el Antiguo Testamento, la construcción de este personaje, el que iba a venir, era un llamado para que su pueblo creyera en la redención que Dios iba a traer. Al final no creyeron totalmente. Cuando vino Cristo, el cumplimiento de las profecías es donde uno se ve compensada su fe. Yo creía que iba a ser así y fue. Eso es lo más maravilloso que puede pasar a uno. Yo pensaba que iba a ser así y fue. Y cuando viene Cristo, Él viene para no solamente completar esa etapa, pero nos llama también a mirar al futuro, porque ahora tenemos que tener fe en el Cristo que vino. Y fíjate lo que dijo Juan el evangelista cuando termina su libro. Él dijo que había muchas cosas sobre Jesús que decir, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su santo nombre tengan vida. Así que la historicidad del nacimiento virginal de Jesús es la comprobación de que el plan redentor de Dios no se basa en una fe simbólica. Eso no es meramente religión. Eso no se basa en simplemente algo que a mí me gusta, me hace sentir más espiritual. No, está hablando de un hecho histórico que vino a transformar la raza humana y el futuro de la raza humana. Es la solución para esta humanidad desconstruida y perdida. Al recordar la fe que debemos tener en Jesús en esa Navidad, nosotros debemos recordarnos también de Abraham, que contra todas las posibilidades creyó en Dios. Y esa fe es la fe que nos saca de nuestras zonas de seguridad, de comodidad, y que nos conduce hacia donde quiere Dios llevarnos. ¿Cómo vivir plenamente entonces la Navidad? Primeramente, que en esa Navidad su casa se transforme en tierra de Dios, en tierra santa, pero una tierra provisoria. Que vivan ustedes en su casa y en la iglesia de esta armonía que Dios da por medio de Jesús. Y que sea un ícono de testimonio de quién es Dios para tus vecinos, para la sociedad y para el mundo. Que en esa Navidad nosotros pensemos más en el prójimo, porque somos llamados a ser pueblo y no vivir para nosotros mismos. Yo no puedo pensar en el prójimo si yo no pienso en el pueblo de Dios que soy. Porque pienso en el prójimo desde la identidad que Dios me da a través de su pueblo, a través de la iglesia. Es decir, que pueda yo servir más, amar más, ayudar más y no pensar en cómo me siento, en cómo estoy yo, en cómo yo quiero, lo que a mí me gustó, lo que a mí no me gustó, es que a mí me parece, a mí no me parece. Pensemos en el otro, pensemos en el prójimo. Así como hizo Cristo por nosotros, que en esta Navidad, que Cristo sea nuestro mayor regalo, nuestro mayor presente. Que Él sea nuestro tesoro. Que podamos recordar que tenemos en Él todas las bendiciones espirituales. A veces nosotros vivimos vidas así como tan bajoneadas, no, que yo me falta tal cosa, está difícil. Y nos olvidamos que qué gran tesoro tenemos en Cristo. Como dice el himno, ¿no? Oh, qué amigo nos es Cristo. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestro dolor. Y nos manda que llevemos toda Él en oración. Tenemos un tesoro inmenso en Cristo. Que en esa Navidad la fe en Cristo nos conduzca a ser luz en ese mundo oscuro. Prende la tele, las noticias. Entra a tu timeline ahí en Facebook, en Twitter, Instagram. Oscuridad, desorientación, frustración, muerte. Pero Cristo es la luz. Y por medio de su luz, vemos la luz. Que en esta Navidad podemos celebrar la redención, que sea una Navidad de redención.
Vamos a orar.